mete a darle a él lo que se merece. Quiero que busque conmigo el libro del profeta Isaías, capítulo 53, vamos a compartir. El libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3. El tema que quiero compartir en este momento se llama: el símbolo de la cruz es salvación y medicina para nuestro cuerpo. ¿Cómo es el tema? El símbolo de la cruz es salvación y medicina para nuestro cuerpo. Vamos a leerlo como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hasta ahí vamos a leer. Fíjese que es bien precioso. Oremos. Señor, gracias en esta noche que nos permites, eterno Dios, poder abrazarnos, Señor, oh Dios, con tu gran amor, con tu gran presencia. Señor eterno, que esta palabra no sea por medio de mí, Señor, sino que sea tu presencia hablando por medio de mi boca, por medio de todo que yo conozco, Señor eterno. Sabemos, Padre, que hay mucha necesidad. Sabemos, Padre, que tú llevaste esas enfermedades. Sabemos, Señor, que el símbolo de la cruz, Señor, oh Dios, es salvación para todo aquel que cree, pero es locura para el que se pierde, pero es también medicina para todo nuestro cuerpo, Señor eterno. En esta noche declaramos, y Dios mío, sabemos, Padre, que tú eres un Dios del imposible, un Dios de poder, un Dios que impacta, un Dios que transforma, un Dios que restaura, un Dios que alimenta el corazón que está triste, el corazón que está atribulado, el corazón que está desanimado. Oh Padre, tú cambias, Señor, nuestro lamento en danza. Tu palabra dice, Señor, que es medicina para los que la hayan, Señor eterno. En esta hora, Señor, bendecimos tu nombre, glorificamos tu santo nombre, Señor, porque tú eres bueno y para siempre ha sido tu misericordia, Dios eterno. Amén y amén. Fíjese que los milagros de Jesús se pueden dividir en 4. Hay unos que son sanidades, hay otro que son resurrección de los muertos, hay otro que es control sobre la naturaleza, y el otro es, vamos a ver, exorcismo, cuando el Señor sacaba a los demonios de las personas que estaban endemoniadas, valga la redundancia. Pero Isaías es un profeta mesiánico que está hablando sobre el sufrimiento de este gran hombre que estuvo en la tierra, que hizo grandes maravillas. Dice Isaías que él mismo iba a llevar nuestras dolencias. Dice que él mismo iba a llevar nuestras enfermedades. Dice que nosotros mismos le tuvimos por azotado, por herido, por abatido, que nosotros mismos pudimos quizás verle, pero al verle pudimos ver la gloria en medio de esa gran crucificación que él hizo. Por ese símbolo nosotros tenemos salvación, pero también tenemos sanidades, porque la palabra de Dios dice que ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En un Salmo 103 dice que él es que sana todas nuestras dolencias. En un Proverbios 4 habla que es medicina para que los hayan, y también es para todo nuestro cuerpo. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que nosotros no entendemos. Pero el 6 dice, y yo les revelaré abundancia de medicinas y los sanaré.
el verso 6. Pero este hombre que está acá, que hizo grandes milagros en la tierra, que sanó, que libertó, que hizo nuevamente levantó a los muertos, en este momento por medio del profeta iba a sufrir un gran dolor. Y ese dolor lo sufrió en su propia carne. Pero no fue solamente que él lo quiso que pasara así, sino que había un propósito. Había un propósito por medio de ese sufrimiento, y era clavar en la cruz nuestras enfermedades y nuestros pecados. Y cuando fue clavado y los exhibió ahí el Señor, esas cosas ya no nos pertenecen. A veces nosotros nos hacemos y decimos: ay, es que mi enfermedad, ay, es que esta cosa que me está, y lo hacemos nuestro, pero esas enfermedades ya no nos pertenecen, porque el Señor las venció en la cruz, hermano. Por eso el simbolismo de la cruz para nosotros significa una salvación eternamente, y también significa que es medicina para aquel que está enfermo, aquel que tiene grandes necesidades de ser restaurado por el Señor. Yo fíjese que a veces me pongo triste, porque a veces uno quisiera que de ya sucedieran los milagros, pero es cuando el Señor lo va a hacer y cuando es en su voluntad. Yo al Señor le estoy pidiendo un milagro. Ya tengo 2 años de estar orando por eso. Todavía no me lo ha cumplido, pero yo sé que el Señor lo va a cumplir porque es fiel. Pero también ahí se tiene que activar la fe en Él. Y allá en las Flores yo me pongo triste también, porque hay una muchacha que se alejó de Dios. Y yo le dije: no se aleje de Dios, porque aceptaron y se alejaron de Dios. El esposo y ella se alejó como 1 semana, 2 semanas, aceptaron y luego ya no llegaron. Y ahora resulta que la muchacha está embarazada, tiene 7 meses. Y los doctores le han dicho que su hijo es una masa nomás en el vientre, que no tiene ni huesito, no tiene nada, que va a salir deformado. Y esa muchacha llega ahí a la iglesia, que oremos por ella, que podamos interceder por ella, pero solamente Dios. La palabra dice en Lucas, hermano, que no hay nada imposible para Dios. Pero esa mujer, yo veo cómo se quebranta. Hay doctores que le dicen que su hijo va a nacer enanito. Hay otros que le dicen que no tiene huesos, que nomás va a nacer, se va a morir. Y hay tantas cosas que a veces nosotros como humanos nos sentimos como impotentes, vamos a decir la palabra, que no podemos hacer nada. Solo es la voluntad de Dios. Pero en esa voluntad también se mueve esto, donde dice Isaías que Él también llevó esas enfermedades, y esas enfermedades fueron a Él, se le pusieron en ese cuerpo, pero Él dice que también las exhibió, hermano. En Pedro también, primera de Pedro, echar vuestras ansiedades, ¿en quién? En Él. Y en un Salmo 37 dice: deleítate en el Señor. Y dice más abajito: y Él. Pero a veces nosotros no nos echamos a veces nuestras ansiedades en el Señor. A veces no nos deleitamos en la presencia de Dios, y queremos que el Señor haga obras gloriosas, obras maravillosas, como en aquellos tiempos que Él andaba. Pero a veces no cumplimos el requisito que Dios quiere para que Él obre en medio de la necesidad. Y hay algo bien importante que uno hay que reconocer: que el Señor sabe la necesidad que estamos pasando, y sabe también el tiempo que Él va a obrar en medio de esa enfermedad, en medio de ese milagro que usted le está pidiendo. Pero que no desmaye su corazón, que no se frustre, que no se ponga impaciente, sino que sepa esperar en el Señor y en la voluntad de un Dios vivo y eficaz, que le va a cumplir lo que le ha prometido, hermano. Y que usted no pueda sentirse débil y que no sienta tristeza, porque yo a veces me siento triste cuando no veo la respuesta del Señor. Me siento quebrantado, me siento vulnerable, que no puedo hacer nada, pero solamente en Él podemos agarrar esas fuerzas. Y hay algo bien importante que quiero que usted pueda asimilar en esta noche, y es allí mismo en Isaías
capítulo 53, versículo 12. Vamos a leerlo juntos. ¿Cómo dice? Por tanto, yo le daré la parte de los grandes, y con los fuertes repartirán despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Ahí quiero yo que nos quedemos en ese verso. Oiga bien, que él fue contado con los pecadores. ¿Se acuerda de la historia de Juan el Bautista? Que le decía: tú vienes a mí y yo quiero ser bautizado por ti, y tú vienes a mí que yo te bautice. Pero ¿qué le dice el Señor? Deja así, porque es bien que se cumpla la escritura. Y este verso que está hablando acá Isaías está siendo como el enlace de lo que pasó en ese momento, que Jesús se contó con los pecadores y también se contó con las personas que estaban enfermas. Por eso Juan el Bautista, vale, vamos a hacer una pregunta. ¿Por qué Juan, acá menos los de la escuela, verdad, de teología, porque ya saben, espero que les haya quedado grabado? ¿Por qué Juan el Bautista, no quiso bautizar a Jesús? ¿Por qué? Se negaba. ¿Por qué? No se sentía bien, dice el hermano Manuelito. Hay algo bien importante que Juan, como dice el pastor Marlon, Juan el Bautista bautizaba para perdón de pecado. Y Juan el Bautista sabía quién era esa persona que estaba ahí, que no había pecado en esa persona, que no había ni tan siquiera una mancha. Era un hombre pues recto y justo, porque era la semejanza de Dios convertida en hombre, y no había pecado porque había nacido por obra del Espíritu Santo. Y por eso Juan el Bautista no quiso bautizarlo, o más bien no quería, porque sabía quién era Jesús. Pero acá hay una palabra bien importante, que es empático, que es ponerse en los zapatos de los demás. Imagínense hasta dónde Jesús llegó el punto de contarse con los pecadores. Jesús estaba ahí, era un hombre santo, pero para que todos vieran que Él era igual como todos, menos sin pecado, usó esta palabra que dice Isaías: y fue contado con los pecadores. Oiga bien, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Mire qué glorioso hasta donde Dios llegó al punto de amarnos, de poder dar su vida, de poder dar hasta lo último, dice, que ya no le salía ni sangre sino que agua. Hoy en estas fechas celebran la Cuaresma muchas personas, pero a veces solo es una religiosidad. No saben a veces el símbolo de la cruz, ¿qué significa para el cristiano verdadero? El símbolo de la cruz significa salvación, porque Él nos dio una salvación eterna, hermano. Y también nos dio esa medicina para nuestros cuerpos, porque Él mismo llevó esas enfermedades y Él mismo se contó como pecado para que nosotros tuviéramos libertad de esos pecados que nos agobiaban, que nos hacían sentir mal delante de Dios. Ahora nosotros ya no tenemos pecados. Ahora nosotros somos justos. ¿Y qué significa? Pues como dice Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y justificado es declararse inocente. Inocente por medio de la sangre que fue invertida en la cruz. Por eso el cristiano sabe que la cruz es algo glorioso. Pero para las personas que no entienden, es para gente aburrida, para gente que no tiene nada que hacer, para que gente que solo de eso come. Por eso dice, es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es poder. Como decía Pablo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación primeramente.
Imagínense qué glorioso, y a veces nosotros eso no entendemos. Cristo murió hace 2000 años y ese es un evento que pasó. Ese evento sigue vigente, sigue transformando vidas, sigue sanando enfermedades, sigue dándole restauración a hogares, abriéndole puertas de milagros a personas que han puesto la mirada y han puesto la confianza en ese Dios de poder. Y sigue obrando. Y si usted, hermano, pone la mirada en este Dios que fue maltratado, humillado, pero con una sola respuesta para nosotros, y es darnos esa salvación y esa sanidad. Con ese propósito Dios lo hizo, para que podamos ver que lo que Él sufrió, Él sabía que nosotros a veces no íbamos a poder salir solos. Él sabía que nos íbamos a ahogar en esos grandes conflictos, en esos grandes pecados, en esos grandes enfermedades que a veces los doctores te dicen no hay solución, es una enfermedad terminal, es una enfermedad que unos meses vas a durar, pero para Dios no hay nada imposible. Pero tiene que creerle usted, hermano, que Dios sigue obrando, que este Dios que está acá, que lo saque de este libro y lo ponga en su corazón, y que esa palabra se haga eficaz en nuestras vidas. Que no lo leamos, y a veces algunos ni lo leemos, ¿verdad? Lo tenemos abajo de nuestras zapateras, a veces debajo de las libreras, tenemos la santa palabra de Dios. Cuando los invitan a la iglesia, espérate que no hay mi Biblia, vos. Y la vamos a buscar abajo de la cama, abajo del closet, y no la hallamos, ¿verdad? Y cuando la vemos hallar toda arrugada, toda empolvada, y comenzamos a sacudirla, hasta ahí, cuando venimos acá, la leemos. Y no tiene que ser así. En todo tiempo. Pablo decía que hay que estar siempre orando en todo tiempo, sin cesar, pero también leyendo la Biblia, porque ahora podemos decir que es el maná que nos alimenta. Esto es ahora lo que nos da la cobertura y la confianza en poder creer más en un Dios de milagros, en un Dios de lo imposible. Aunque muchos te digan que no se puede, el Señor te dice, sí se puede, porque yo ya pagué, yo ya sufrí, yo ya llevé las enfermedades, yo me puse en vez de ti. Yo sé lo que se siente, y eso el Señor quiere que de nosotros nazca. Porque cuántos testimonios hay acá, y a veces porque no nos dan tiempo de dar testimonios, ¿verdad? Pero ya va a haber tiempo que podamos testificar de cuántos milagros Dios y cuántas sanidades Dios ha hecho. Sigamos creyéndole, iglesia, a Dios, porque Dios siempre va a obrar a su tiempo. No es en nuestro tiempo, sino es en el tiempo que el Señor diga. Así que, así como está, quiero que cierre sus ojitos. Oh Dios, te damos gloria.